Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecerle al profesor Hugh Sánchez Mejía y a la Universidad del Valle por la invitación a participar en este espacio de reflexión sobre el impacto del reformismo ilustrado en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y agradecer a los compañeros de mesa también por la posibilidad de compartir las conclusiones de mi investigación doctoral y algunos aspectos particulares de esta ponencia. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a leer estos dos pequeños fragmentos del español Vicente del Seixo, de un manuscrito que se encuentra en el Archivo Histórico de Madrid y que fue escrito en 1779. Y dice así: en el día de hoy, en que las luces de la razón triunfan de la ignorancia en que nuestros abuelos estuvieron sumergidos, ya es tiempo que renunciemos a la injusta superioridad que exclusivamente usurpamos y que con tanto esfuerzo intentamos perpetuar. Interina esta grande porción o mitad del género humano no se la restituya en sus facultades primitivas y vuelva a dársela la educación del tipo de los egipcios, de los griegos, atenienses y romanos, para que puedan transmitir al corazón de sus tiernos hijos, no serán más dichosas las generaciones futuras, ni lograremos días más felices por mucho que se trabaje. Estos dos fragmentos hacen alusión a una discusión sobre la que hablaremos más adelante, que se conoció como la querella de las mujeres en el siglo XVIII, en la cual tanto mujeres como hombres, pero preeminentemente hombres ilustrados, dieron un gran debate sobre la capacidad de raciocinio de las mujeres y la necesidad de formarlas para las ciencias y las artes en igualdad de condiciones que los hombres. El objetivo de esta ponencia es identificar la relación que existe entre el aumento de la casuística de la violencia conyugal en la Nueva Granada en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década del XIX, y un cambio de visión que aporta el reformismo ilustrado respecto a la familia en general como núcleo de una sociedad civilizada y feliz, y de la mujer en particular como una compañera a la que se le debe respeto y cuidado. La ponencia tiene como antecedentes la tesis doctoral Trayectorias de civilización de la violencia conyugal en la Nueva Granada en tiempos de la Ilustración, que es una investigación que se hace con 144 expedientes elevados ante segundas instancias ante la Real Audiencia en Santa Fe, casos provenientes de todo el territorio neogranadino, y que, como vemos en estas gráficas, tienen un comportamiento ascendente, sobre todo hacia la serie de 1787 a 1797, y empiezan a incrementarse de manera significativa en 1798-1808 hasta llegar a 1811, que es el corte del periodo de estudio, pero pues digamos se esperaría pues un comportamiento superior a la serie anterior. Esos casos se refieren, digamos, agrupamos en una categoría general denominada violencia conyugal a las injurias verbales, injurias de hecho, malos tratamientos, sevicias, amenazas de muerte, conyugicidio, adulterio, emancipamiento, concubinato, abandono de la pareja, que son casos que son mirados también en contraste con procesos por separación y divorcio, que generalmente están motivados por este otro tipo de causas. Vemos aquí en esta gráfica que dividimos por estamentos la comisión de estos delitos, y en su mayoría se presentan en los estamentos más bajos de la Nueva Granada, conformados en su mayoría por mestizos pobres. Y vemos adicionalmente una muy baja representación o participación de los estamentos medios y de la élite neogranadina. Fundamentalmente ellos participan más en procesos por abandono o en procesos por separación y divorcio. La mayoría de los casos por violencia conyugal son cometidos por los hombres y un porcentaje reducido por las mujeres, aunque cuando se habla
del asesinato del marido hay un comportamiento similar. Antes de entrar en materia, conviene que miremos cuáles eran las características del hombre ilustrado, que se entendía por los ilustrados en esta época, en la segunda mitad del siglo XVIII. Fundamentalmente eran intelectuales que pertenecían a una minoría culta, no necesariamente universitaria, actuaban como en la sociedad de los espacios políticos, pero también eran maestros o trabajaban en la magistratura o en la medicina o en la administración pública, y su formación era complementada por contactos epistolares y por amistades y tertulias con colegas y espacios de socialización como los salones de té. Participaban adicionalmente en otras instituciones alternas culturales propias de la época, en las cuales se discutían las decisiones políticas o de impacto social para su país, como las reales academias, las sociedades económicas, los jardines botánicos, las bibliotecas públicas. Eran muy afectos al progreso científico, enamorados de la naturaleza, con un espíritu libre de dogmas, y elitistas y refinados. Generalmente sus disertaciones están enfocadas a tratar de civilizar a los sectores subalternos que son poco moderados en sus conductas. Postulan el bienestar y la felicidad para todos, es lo que buscan con todas sus disertaciones y sus políticas. Fomentan el trabajo y la modernización de las técnicas mecánicas. Digamos, hay una preocupación fundamental por el trabajo y por la productividad, y por eso se propende también por el beneficio público y la utilidad. Entonces, ese es como el perfil del ilustrado, digamos, general. Nos interesa en particular de ese ilustrado su crítica a la esclavitud, o su crítica a el no reconocimiento de que todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, tienen unos derechos inalienables. Entonces vamos a ver que uno de esos derechos inalienables es la integridad física, y por tanto hay una crítica tanto a la esclavitud como a las penas corporales asociadas a la tortura. Es importante para nosotros esa crítica tanto a la esclavitud como a las prácticas físicas asociadas a la tortura, porque estos dos elementos van a estar relacionados con la violencia hacia la mujer en la Nueva Granada en el siglo XVIII. Casi todos a lo largo de la historia colonial, pero digamos particularmente nos va a interesar la discusión en la segunda mitad del XVIII. Casi todos los ilustrados de Europa y de América estaban firmemente convencidos de que el grado de humanidad y civilización y esencia de una sociedad se medía por su forma de tratar a las mujeres. Entonces hay una preocupación importante y un punto de inflexión respecto a la violencia conyugal. Digamos, ¿qué es lo que critican los ilustrados, o a qué se oponen, o por qué hay un punto de inflexión con la ilustración en materia de violencia conyugal? Hasta el siglo XVIII, hasta la primera mitad del siglo XVIII, y pues incluso extendido hasta el siglo XX, muy entrado el siglo XX, la configuración tradicional de la pareja se ampara en una serie de ideas propias de la antigüedad, del mundo judio-cristiano y del mundo greco-romano, según las cuales la mujer debe estar subordinada al marido, porque la mujer es un ser, o es lo que postulan, supuestamente es un ser biológicamente inferior al hombre. No tiene capacidad de raciocinio, es biológicamente inferior, y por tanto no tiene capacidad de autogobierno. Entonces, el hombre debe corregirla mediante el castigo. Tiene el deber y el derecho de corregirla mediante el castigo.
Adicionalmente se postula que el matrimonio es una pesada cruz que Dios les da a los esposos para cargar con paciencia, por lo tanto es un sacramento indisoluble y no importa el grado de violencia, la sociedad propende porque el matrimonio se mantenga. Las autoridades religiosas y civiles van a propender todo el tiempo hasta la primera mitad del siglo XVIII por convencer a los maridos, esposos y mujer de mantener la convivencia a pesar del grado de violencia que se viva. La mujer está sometida a su marido en todo lo que no sea pecado mortal y el éxito del matrimonio va a depender específicamente de la paciencia que la mujer tenga para sobrellevar la violencia que ejerce su marido hacia ella. Va a haber dos ideales de mujer. Una es la buena esposa, que es sumisa, obediente, religiosa, hogareña y fiel, y la otra va a ser la mala esposa, que respondona, altiva, que sale al espacio público y da de qué hablar. Esta buena esposa generalmente está asociada a los estamentos medios y altos, y la mala esposa generalmente está asociada a los estamentos más bajos, entre otras cosas porque las mujeres de los estamentos bajos, en el caso de la Nueva Granada, las mestizas, tienen que trabajar para sobrevivir porque son cabeza de familia. En el siglo XVIII se da un debate fuerte entre los ilustrados sobre la mujer. Por un lado van a estar posiciones realmente ortodoxas, como la de Jean-Jacques Rousseau en su obra El Emilio, quien considera que la mujer debe ser formada para satisfacer en todo a los hombres, porque la constitución de la biológica de la mujer está destinada a la maternidad y hace que sea más dominada por la emoción que por la razón, por lo tanto supone allí una suerte de inferioridad de la mujer respecto al hombre, y la mujer no debe ser digamos educada igual que los hombres, sino simplemente para las labores mujeriles o del hogar. Mientras que otros ilustrados franceses, como Voltaire, Condorcet, Montesquieu y Diderot, señalan que los hombres y las mujeres no son muy diferentes y que ellas son capaces de hacer lo mismo que los hombres. Por lo tanto, invita a una educación igualitaria de las mujeres y los hombres y reconoce la capacidad de raciocinio de las mujeres. En España, por su parte, autores bastante vanguardistas, incluso antes que Voltaire, Condorcet, Montesquieu y Diderot, como Benito Jerónimo Feijoo, y después Gaspar Melchor de Jovellanos y Josefa Amari Borbón, que emulan un poco el ejemplo de Feijoo, hacen una decidida defensa de la mujer y de su capacidad de raciocinio e invitan a que las mujeres sean educadas en las artes y en las ciencias y reconocen esa capacidad de raciocinio a partir de ejemplos antiquísimos de reinas, poetisas, científicas que ha aportado la humanidad desde la época de los griegos. Entonces allí vamos a ver digamos, a partir de esa capacidad de raciocinio de la mujer que es reconocida, se reconoce también una igualdad de los sexos y lo más importante es entender que si la mujer se reconoce la capacidad de raciocinio de la mujer, se reconoce también su sensibilidad y su capacidad de autogobierno. Por lo tanto, los ilustrados no van a ser afectos al uso de la violencia en el hogar. No van digamos, a verlo con buenos ojos el uso de la violencia porque considera que se tiraniza y se esclaviza a la mujer, lo cual es incivilizado. Para los ilustrados, el matrimonio es fruto de la voluntad. Entonces, un matrimonio feliz es producto de la reflexión y hace de la mujer una compañera, una cuidadora y una amiga del marido. Este elemento es fundamental tenerlo en cuenta porque hay una gran diferencia entre la configuración antigua que subordina completamente a la mujer y la tiraniza y la configuración que proponen los ilustrados, que parte de la igualdad de los sexos y ve a la mujer como una compañera, una amiga y una cuidadora que no debe ser maltratada.
En el siglo XVIII, en nuestra investigación, miramos el caso de España a través de la obra de bibliografía del siglo XVIII de Francisco Aguilar Piñal para revisar qué se escribía sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre el matrimonio y sobre los divorcios. Encontramos 232 registros a lo largo del siglo XVIII y de ellos 93 registros a favor de las mujeres. Vemos en cuanto a décadas que empieza a incrementarse esa literatura a favor de las mujeres a partir de 1741, lo que coincide un poco con lo que estamos señalando, y es un cambio de la visión de la mujer respecto a la mujer en la segunda mitad del siglo XVIII a partir de las ideas ilustradas. Las obras que encontramos, algunas de las obras que encontramos, particularmente las de Feijó, que fueron muy divulgadas en Europa, traducidas a distintos idiomas, reeditadas a lo largo de más de un siglo, fueron también muy consumidas en la Nueva Granada, y las encontramos en la Biblioteca de los Jesuitas, que posteriormente sería la Real Biblioteca de Santa Fe, y en la biblioteca de algunos ilustrados particulares como Antonio Nariño. Entonces vemos que esas ideas llegan también a la Nueva Granada, y vamos a encontrar en la Nueva Granada un perfil de mujer ilustrada que va a ser formada por padres que ya han tenido contacto con estas nuevas ideas. Son mujeres que saben leer, escribir y contar, lo cual es fundamental para tener acceso a la literatura y a las ciencias. Es una mujer educada por sus padres para la lectura, la discusión y las ciencias. Tienen mundo, participan en espacios de socialización. De hecho, lideran las tertulias y algunas tertulias y salones de té, como el caso de Manuela Sáenz de Santa María y Rosalía Sumal de Santa Fe. Son mujeres que quieren ser educadas como los hombres para incidir en los espacios de socialización y de toma de decisiones, como las sociedades de amigos del país, en el caso europeo. No se consideran inferiores a sus maridos, aunque sí los respetan por principios cristianos, porque son profundamente religiosas, y practican el despejo y la marcialidad a la hora de hablar, que son dos características propias de las ilustradas europeas, que básicamente consiste en la posibilidad de mirar a los hombres a los ojos y de hablarles de igual a igual y con bastante coherencia y vehemencia en los espacios de socialización. Estas mujeres son absolutamente intolerantes a la violencia conyugal o a cualquier acto que ponga en cuestión su calidad, porque consideran que las mujeres de su calidad no deben ser tratadas como esclavas, y golpearlas es reducirlas a esa condición. Un principio pues fundamentalmente ilustrado, y acuden a las instancias judiciales para defender sus derechos mediante la separación y el divorcio. Aquí vemos un ejemplo de cómo estas mujeres, digamos, consideran que no deben ser golpeadas y cuál es como el espectro que tiene la violencia. Mientras que en los estamentos bajos, en esta investigación observamos violencias de tipo ritual, como constantes insultos, golpes, maltratos, colgar a las mujeres desnudas, azotarlas, quemarlas, echarles ají en sus genitales o mutilarlas. En los estamentos medios y de la élite, que son los dos que acceden a las ideas ilustradas y a los espacios de socialización, se considera como violencia el robo de dinero, la dilapidación de la dote, el incumplimiento de obligaciones financieras, golpes menores, el abandono o la infidelidad. No estamos hablando ya de una violencia, digamos, física de alto espectro. Y en el caso de la élite ya es, digamos, exacerbado a considerar una insufrible sevicia. Sevicia pues realmente es un grado alto de violencia que marca, mutila y pone en peligro la vida. Considerar insufrible sevicia el hecho de que no les presten, los maridos no les presten la misma atención que al inicio del matrimonio, las desautoricen ante la servidumbre o las descuiden mientras están enfermas. Adicionalmente, ellas juzgan duramente el castigo físico, el abandono y la infidelidad. ¿Qué aportes hace la ilustración
a partir del reformismo ilustrado a la civilización de la violencia conyugal. Todas estas ideas que vimos desde la discusión que se dio en torno a lo que se denominó como la querella de las mujeres en la segunda mitad del siglo XVIII, va a tener un impacto en las políticas que establece el reformismo ilustrado en materia de familia y de mujer. Vamos a ver que para los ilustrados la familia es el núcleo de la sociedad y es el centro, porque en ese espacio se van a formar los futuros ciudadanos. Las mujeres van a tener la responsabilidad de ser las formadoras de los futuros ciudadanos. Por lo tanto, la armonía debe reinar en esos espacios. ¿Qué medidas empieza a tomar el reformismo ilustrado para impactar y civilizar la violencia conyugal? Por un lado, hay una europeización de la Real Audiencia, un relevo generacional que le permite retomar a la corona española retomar el control sobre esta institución, y se empieza a dar a partir de 1778 y para 1781 ya prácticamente la Real Audiencia está conformada por funcionarios fundamentalmente peninsulares. Muchos de estos funcionarios eran funcionarios ilustrados y que participaban de las tertulias y los salones de té que había en Santa Fe y en Nueva Granada en general, en la Nueva Granada en general. Entonces ellos van a traer estas ideas, nuevas ideas sobre la mujer y sobre el matrimonio a los procesos por violencia conyugal, a las discusiones que se dan en los procesos por violencia conyugal. Hay una profesionalización de los abogados. Recordemos que Camilo Torres, Antonio Nariño, Francisco José de Caldas y casi todos los ilustrados neogranadinos eran abogados. Se formaron en el nuevo pensum aportado por los ilustrados, y adicionalmente bajo la égida de José Celestino Mutis participaron del desarrollo de la ciencia, pero también de la discusión de autores como Feijoo, Jovellanos, Campomanes y otros tantos. Adicionalmente hay una restricción de las influencias criollas en la Real Audiencia al tomar el control a través de los funcionarios europeos. Hay una persecución de los mestizos por vagos y mal entretenidos, que digamos es general en materia de justicia. Hay una persecución a los mestizos por estar en las calles, por el consumo de la chicha, por las riñas, por ociosos. Y esa persecución a los vagos y mal entretenidos va a tener una correlación con la persecución de la violencia conyugal, porque como vimos, la mayoría de casos de violencia conyugal que se encontraron en esa investigación están justamente en estos estamentos de los mestizos pobres, de los indígenas también. Porque la violencia, bueno, son el principal sector que llama la atención de las autoridades ilustradas, pero también porque la violencia conyugal es contraria al proyecto de nación y al proyecto ilustrado que ellos están planteando, a la república, como la denominan. Adicionalmente, la familia, al ser núcleo del proyecto ilustrado, implica que dentro de ese espectro de la violencia conyugal en el cual contemplamos también el abandono como una suerte de violencia porque dejaba completamente desamparadas especialmente a las mujeres y a sus hijos, hay un foco en ese delito en particular y se expiden reales cédulas de reagrupación familiar, como por ejemplo la de 1778, la de 1787 y la de 1789, para obligar a los maridos a volver con sus mujeres. Entonces allí se establece que la familia es un eje de la sociedad y debe permanecer unida
pero en este caso, digamos, privilegiando también la armonía. Hay una mano dura con los maridos violentos y se da una civilización de las penas, sobre todo hacia estos maridos violentos, a quienes se destina a trabajos forzados en los caminos reales o en las galeras, y ya no se les practican penas corporales como el último suplicio. Adicionalmente, digamos, este cambio que se va a dar a partir de tanto de la ilustración en general como del reformismo ilustrado en particular, se va a ver sobre todo desde en el campo lingüístico, ¿sí? Se va a ver sobre todo en el campo discursivo. La ilustración o la civilización de la violencia conyugal a partir de las ideas ilustradas y el cambio sobre la mujer y sobre la familia no se van a ver reflejados necesariamente en los estamentos bajos, sino solamente en los estamentos altos y en los estamentos medios, pero a nivel discursivo sí va a atravesar todos los estamentos. Los abogados, defensores, los fiscales, los jueces se van a referir a los maridos violentos como insolentes, intempestuosos y atrevidos, vagos, dedicados a todos los vicios, sin subordinación ni sujeción alguna, fascinerosos, desenfrenados y llenos de todos los vicios y maldades que hacen a un hombre indigno de la sociedad pública y buena armonía entre la humanidad. Y bueno, toda una serie de adjetivos a través de los cuales descalifican a estos individuos y muestran que por su cotidiana crueldad y desenfrenado furor toman a las mujeres como si fueran esclavas, mientras que ellas no obtienen de sus maridos otra dote que la sevicia y el rigor. Como conclusiones, ya para terminar, vemos que la ilustración aporta una visión diferente respecto al matrimonio, que debe ser consentido y armónico en áreas de una sociedad feliz, y ya no esa pesada cruz que Dios le había dado a los esposos para llevar con paciencia. Hay un cambio de visión también respecto a la mujer, porque se reconoce su capacidad de raciocinio y por lo tanto se reconoce la capacidad de gobernarse, lo que va a derivar en una relación más igualitaria entre los sexos en los estamentos ilustrados, llámese élite o estamentos medios. Adicionalmente, la ilustración va a generar una alta individuación en las mujeres, que van a incidir en los espacios de socialización y de toma de decisiones. Son mujeres absolutamente empoderadas y que van a jugar un papel fundamental un papel fundamental en el destino de la Nueva Granada durante el proceso de independencia, como lo vamos a ver para el siglo XIX. El reformismo ilustrado también, al europeizar la Real Audiencia, trae consigo nuevas ideas respecto a la mujer y el matrimonio, pero es importante reconocer que también hay trayectorias propias de la ilustración en la Nueva Granada y que ya desde los periódicos como el papel periódico de Santa Fe, los ilustrados criollos están discutiendo sobre la necesidad de educar a las mujeres y sobre la necesidad digamos, sobre el cambio de visión de las mujeres. Entonces hay ese reformismo ilustrado al europeizar la Real Audiencia hace unos aportes al traer las ideas que se discuten fundamentalmente en España, como las de Feijó, pero también los criollos desde su propia producción aportan a ese cambio de visión de la mujer, y lo vamos a ver pues en las discusiones y en los argumentos de los abogados ilustrados. Y finalmente, el reformismo ilustrado contribuye a la civilización de la violencia conyugal al perseguirla decididamente y establecer castigos ejemplares o promulgar reales cédulas de reagrupación familiar. Muchas gracias.